Bienvenidos niños y niñas. Espero que estén muy bien durante esta semana. Este video explicativo corresponde a la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre. Durante esta semana vamos a trabajar con los siguientes objetivos priorizados del nivel 1. Objetivo de aprendizaje 6 corresponde a los textos no literarios, donde vamos a conocer la entrevista. El objetivo de aprendizaje 14, que se conecta con el eje de escritura. Objetivo de aprendizaje 29, que corresponde al eje de oralidad. El objetivo de esta semana será comprender la estructura y características de la entrevista. A continuación, vamos a revisar lo que vamos a desarrollar durante estas dos clases. En la clase 37 tengo una guía que es de contenido, donde yo tengo que hacer una lectura comprensiva de la entrevista, todo lo que está relacionado con el contenido. En la clase 38 tengo que aplicar lo aprendido a través de esta comprensión de lectura y reconocer sus partes. Eso es todo lo que corresponde a esta semana. Para ampliar, más nuestros conocimientos, vamos a profundizar e introducir con la entrevista. ¿Qué es lo que es una entrevista? Primero se dice que la entrevista es el reino de la pregunta. También una nota que trae la vibración de un personaje, su respiración, sus puntos de vista y su naturaleza. Es un medio que nos permite, gracias a nuestra propia habilidad, obtener del entrevistado toda la información que buscamos, lo voluntario e involuntario. ¿Qué es la entrevista entonces? La entrevista es una charla o conversación que se sostiene sobre la base de una serie de preguntas. Es realizada por un o una periodista hacia otra persona, con el propósito de obtener información que se desconoce. Para realizar una entrevista es necesario escoger un tema y preparar las preguntas. Dentro de sus características está el emisor, el periodista. En este caso, trata de recoger con veracidad la personalidad del personaje entrevistado. Comparte con sus lectores aquellos elementos más significativos de la conversación que han mantenido con este personaje. Y eso es lo que va a hacer usted posteriormente cuando lleve su entrevista a la revista digital que corresponde a otra asignatura. Importante, se recomienda no improvisar una entrevista. Una sólida entrevista es contar con 5 o 7 preguntas en promedio, además de un firme y profundo conocimiento del personaje. Como todo texto, tiene su estructura y vamos a ver, ¿no es cierto?, las partes de una entrevista, que te las podemos conocer de distintas formas, pero estas son las más relevantes. Inicio o presentación, desarrollo del diálogo, donde están las preguntas y respuestas, y el cierre y la despedida. Una buena pregunta es clara, provoca información, permite profundizar, no existe la opción de un sí o no, consigue explicaciones que además pueden traer anécdotas. La escritura. La entrevista escrita no debe ser la copia fiel de la conversación, ya que puede existir momentos donde el entrevistado habla con muchos monosílabos y reitera de manera constante determinadas ideas, lo que puede resultar poco interesante para el lector. También tener en cuenta de que el entrevistado podría salirse del tema, pues usted no podría estar registrando un tema que se salga del propósito de lo que estamos hablando. Ejemplo, si estamos hablando del quiebre de la democracia y el entrevistado se acuerda de una fiesta de esa época con algunos familiares, entonces usted tiene que hacer que vuelva a lo que se le está consultando. Estructura de la entrevista. Una entrevista consta de 3 partes, como lo decíamos anteriormente. El periodista presenta al personaje entrevistado, describe el ambiente en que comenzó la conversación, menciona los antecedentes del encuentro, etc. Cuerpo de la entrevista se forma por preguntas y respuestas. El periodista registra respuestas y describe las reacciones del entrevistado en cada pregunta. Durante el cierre, el periodista busca resumir o sintetizar lo dicho o destacar algo que tenga relevancia. Se agradece la disposición del entrevistado.
Para yo redactar una entrevista, siempre la parte preliminar, usted tiene que tener todos estos datos ya registrados, independiente que exista una plantilla o que algo esté, la entrevista esté dirigida. Usted tiene que saber a quién va a entrevistar y saber todos estos datos y tenerlos registrados en su cuaderno. Primero, datos de la persona a la cual yo voy a entrevistar, nombre, edad, profesión, oficio. El tema o asunto a tratar, dependiendo del propósito. ¿Qué dijo? ¿Qué contestó el entrevistado? Se transcribe de forma literal las palabras del entrevistado, es decir, forma de expresarse. ¿Cómo lo dijo? Gestos, postura. Lo que no dijo o no quiso decir, si se siente incómodo con alguna pregunta. ¿Dónde lo dijo? Lugar. Existen tipos de preguntas. Están las preguntas abiertas, que corresponden a lo siguiente. Las preguntas abiertas son las que permiten al entrevistado dar una respuesta amplia o libre. Las preguntas abiertas. La respuesta es libre. ¿Por qué te gusta el teatro? ¿Qué te motiva a viajar? ¿Qué opinas del presidente? Siempre después de una respuesta, el por qué si no existe una fundamentación. Preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son las que solo permiten contestar una respuesta específica, sí o no. La respuesta específica, ¿escuchas la radio? Sí, no. ¿Ves televisión? Sí, no. Veamos algunos ejemplos. Una buena pregunta es aquella que permite extraer la mayor cantidad de información. Y eso depende mucho de la pregunta, cómo yo formulo la pregunta. Observa estos ejemplos. ¿Te gusta utilizar el celular? Sí, me encanta. No, no mucho. Aquí dice no mucho. Yo hice esta pregunta, pero las respuestas van a ser tan breves como la pregunta. Miren este otro ejemplo. Si utilizas tu celular, ¿qué redes sociales o aplicaciones son las más entretenidas? ¿Por qué? Lo uso regularmente e ingreso a Instagram para sacarme fotos. TikTok para hacer videos graciosos, igual para comunicarme con los familiares, uso WhatsApp. Aquí, con este tipo de preguntas, yo puedo ampliar la respuesta de mi entrevistado. Si utilizas tu celular, lo uso regularmente, ¿qué redes sociales? Y aquí nombra las redes sociales, Instagram, TikTok, WhatsApp. Entonces, depende mucho de la pregunta. En las clases anteriores, de la semana anterior, estuvimos viendo algunas plantillas de una estructura de entrevista. Esto es lo más ordenado que uno puede ver de un formato en una entrevista. Entonces, tenemos acá la fecha de publicación. Casi siempre sale la fecha. La fecha puede estar en este lado, puede estar al lado izquierdo, al lado derecho, incluso puede estar al finalizar, pero la fecha tiene que estar en la fecha de la publicación de esta entrevista. En algunos casos sale la hora, no siempre. Después tenemos el título, la introducción al tema, el nombre del entrevistador. Esto también puede variar. El nombre del entrevistador puede ir acá, puede ir al final, a pie de página. Entonces, eso puede variar, pero no puede faltar. Información del entrevistado y tema. Aquí se mezclan las dos cosas. Pregunta del entrevistador, respuesta del entrevistado, uso de comillas. Acá vemos otro ejemplo que también lo vimos en las clases anteriores, donde profundizamos. Si bien es cierto, aquí falta alguna información. ¿Cuál será? Efectivamente, falta la fecha de la publicación, que acá no está. Debería estar, pero no está. Entonces, vamos bien. Recuerde que el título se puede obtener del cuerpo de la entrevista y puede ser algo que nos llamó la atención o que encontramos que su respuesta es muy llamativa y la colocamos como título. El nombre del entrevistador en la entrada o presentación que tiene que ver con la información de nuestro entrevistado para conocerlo un poco más antes de entrar a todas estas preguntas.
y finalizamos, ¿no es cierto?, con una pregunta de cierre. Observa la siguiente entrevista. Yo me acuerdo que la semana anterior les dije que habían unos videos que eran de entrevistas de 31 minutos y quedamos pendientes en algunos sextos con mostrarlas. Por lo tanto, aquí están. Como este es un video, yo las voy a anexar a Classroom y también van a estar en la ruta de aprendizaje para los estudiantes que no están en Classroom. Bien, niños y niñas. Entonces, estaríamos finalizando esta semana con la clase 37 y 38. La próxima semana usted tendrá el desafío de realizar la entrevista ya a la persona seleccionada o al familiar que usted esté pensando. La idea es que si yo estoy trabajando con el periodo del año 73, con el quiebre de la democracia, tengo que ver cuál va a ser mi mejor entrevistado, porque si tengo que ver si puede ser una persona que en esa época estaba en una edad adulta, en una edad adolescente, era un niño. Usted tiene que ver, entonces, por eso es que es tan importante tener la información del entrevistado. Usted, durante esta semana, tiene todo este tiempo para saber cuál va a ser su mejor entrevistado. Seleccione su entrevistado y vaya ya recopilando información. Información como, por ejemplo, supongamos que es un tío, es un familiar, es el abuelito, o bien su papá o su mamá o cualquier familiar, ya tener el nombre de la persona, del entrevistado, tener la edad, su profesión, ir pensando cuál va a ser el mejor lugar para obtener esta entrevista. Supongamos que usted no se puede trasladar a la casa de su abuelo y lo va a hacer a través de una videollamada, y si no lo hace una videollamada, puede ser a través de una llamada de WhatsApp. Y en ese momento usted le va a preguntar que en qué parte, en qué lugar físico se sentiría muy cómodo para que usted le pueda realizar esa entrevista. Eso también es importante, que el entrevistado se sienta cómodo en el lugar que le van a hacer la entrevista. Muy bien, niños y niñas, durante la semana iremos trabajando y respondiendo consultas a través del correo si existen dudas. Nos vemos, cariños.